No sé si alguna vez has pasado por alguna situación en donde vistes a alguien que se ha desmayado, ha perdido el conocimiento, o bien tú te sentías tan mal que estuviste a punto de sentir que perdías el control de tu conciencia. Eso en realidad es terrible, es fatal. No es sencillo pasar por esa situación y muchas veces uno siente que la vida se le va. El desmayo, el desguanzo, el síncope, el momento en que uno pierde el control es terrible. Y bueno, conociendo las situaciones por las cuales pasa el ser humano, no solamente en la parte física, sino muchas ocasiones tiene que ver con el desánimo, tiene que ver también con las tribulaciones, tiene que ver con situaciones que tienen aspectos de índole emocional que entran en juego. Cuando Jehová Dios llamó a Josué a un trabajo con propósito, un trabajo especial para guiar al pueblo de Israel, él le dio la siguiente orden que podemos encontrar en el capítulo 1, verso 9 del libro de Josué, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Luego dice: no temas ni desmayes. Y la razón, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y obviamente si tú preguntas a donde quiera que yo vayas, a donde quiera que tú vayas, porque si Jehová está contigo, como dice el Salmos capítulo 23, Él te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando por naturaleza humana. Entre más va pasando el tiempo, es obvio, nos vamos desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué linda promesa tenemos nosotros de mantener una actitud positiva, una actitud proactiva, que a pesar de que el tiempo nos va desprotegiendo, Dios va renovando nuestro interior día a día. Porque esta leve, dice el verso 17, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no debemos mirar, dice el verso 18, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí encuentro una de las razones para no flaquear, para no desmayar, es en dónde poner la vista, no en las cosas temporales, no en las cosas que se ven, sino en las cosas de eterno peso de gloria, en las cosas que no se ven, que son atemporales, que son las cosas que provienen de un Dios maravilloso que tiene un reino para nosotros. La parte espiritual que nos sostiene y que nos ayuda a no flaquear tiene que ver con la actitud de qué es lo que nosotros necesitamos, ser renovados día a día y mirar, es decir, porque ya nos toca a nosotros, para no desmayar, para no flaquear, no mirar las cosas que se ven. Es decir, si nosotros por alguna razón nos encontramos ante situaciones que no entendemos y no comprendemos, que nos afectan, que nos golpean al ego, que nos golpean al yo, que nos hacen sentir humillados, con baja autoestima, recordemos que el enemigo está tratando de hacernos flaquear, hacernos desmayar, pero Dios quiere ayudarnos a no temer. Yo estoy contigo, yo voy contigo por donde quiera que tú estés. Y cuando existan las cosas que nos están minando nuestra fe o nuestra capacidad para mantenernos firmes, la palabra del Señor dice que por fe andamos, no por vista. Y el que piense estar firme debe de mirar y no caer. Y debemos entender en dónde está la clave para poder mantenernos firmes y no desmayar. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Necesito creer que ese Dios que va conmigo por donde quiera que yo voy es el que me va a sostener y que me sostiene de Él su bondad, su misericordia, su amor. Yo soy su hijo, Él me ama, Él me ayudará, Él me sostendrá, Él me mantendrá firme. Yo por mí mismo no lo puedo lograr. Es la bondad de Dios obrando en mi vida.
Dice el verso 2 del capítulo 12 del libro de Hebreos, Pablo lo dice con claridad: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Jesús en quien yo me puedo mantener firme, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de llegar al trono de Dios, Jesús pasó por el oprobio, pasó por el sufrimiento, y dice la Biblia: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, a aquel que aquí en tierra vino a buscar y a salvar al que había perdido, pero que también fue objeto de oprobio, fue objeto de burla, fue objeto de menosprecio, de rechazo, de abandono. Ese Jesús que vivió y murió por nosotros nos da el ejemplo, dice que lo debemos de considerar cuando nosotros pareciera que estamos flaqueando y cuando estamos dejando de ver las cosas que tienen un peso eterno de gloria y nos vamos por las cosas temporales, las cosas que se ven. Dice: volteen hacia el cielo, consideren a Jesús, cómo es que Él vivió, de tal manera que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, porque son tantos los ataques que el enemigo hace para que nosotros flaqueemos, para que nuestro ánimo vaya decayendo, para que vayamos con las tribulaciones, los problemas, las situaciones que a veces nos aquejan y nos enredan en la vida, que pueden provenir de circunstancias externas o bien las circunstancias internas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Todo ello se junta para que nuestros ánimos se cansen y podamos nosotros desmayar. Y el Señor nos vuelve a invitar, como invitó a Josué: no temas, no desmayes, sé valiente y esfuérzate, porque recuerda, yo estoy contigo, nunca te dejaré. Y si buscamos uno de los secretos para no desmayar, lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego viene el relato de esa parábola, pero de lo que nosotros queremos tomar de este versículo, que es imperativo, es necesario y es clave y es estratégico mantenernos en comunión, en oración, en cercanía con nuestro Dios. Es necesario orar siempre y no desmayar. Obvio, si nosotros no estamos en comunión con Dios, no estamos en oración constante con Dios, en esa oración bidireccional en donde nosotros le pedimos a Dios que nos sostenga y donde le permitimos que Él actúe en nuestra vida, obvio que vamos a flaquear, obvio que vamos a desmayar. En uno de los mensajes que encontramos, el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, nos dice en el verso 3 del capítulo 2, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Saben, constantemente vamos a ser probados. El mismo sufrimiento, el sufrimiento que viene como consecuencia de las situaciones externas, los problemas que pueden sobrevenir de cualquier índole, que son una especie de prueba para nuestra vida, o bien nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras culpas, todo aquello que internamente a veces nos doblega o nos baja nuestra autoestima, todo ello nos debe de llevar a tener paciencia, paciencia, porque el que está trabajando en nosotros es Dios y le debemos de permitir que Él continúe trabajando a través de su mano. ¿Y por qué debemos trabajar arduamente? Porque el trabajo de servicio para los demás siempre va a servirnos como una medicina, como un antídoto para que no flaqueemos, para que no desmayamos. Obviamente que proviene esa tentación de querer dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque nos abruma a veces las situaciones que imperan alrededor de nosotros. No sé si alguna vez te ha pasado o te ha sucedido. Sin embargo, hay una terrible tentación detrás de trabajar arduamente, aunque sea por el Señor, porque finalmente el ser humano se va a cansar y el enemigo puede aprovechar los momentos de flaqueza de nosotros cuando nos mantenemos trabajando arduamente por amor al Señor, ya cansados. Allí
puede atacar nuestras emociones o nuestros sentimientos y nos puede hacer flaquear si es que nosotros no nos mantenemos en oración, en ruego, en humillación con nuestro Dios, y es que no levantamos nuestra mano para que el Señor en las malas, en las buenas, en las verdes y en la madura esté con nosotros. Vean lo que el apóstol Pablo le aconseja a los Gálatas y también obviamente nos aconseja a nosotros en el capítulo 6, verso 9 de su libro escrito a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Continuemos trabajando, vamos a cegar, va a llegar su tiempo de cegar si no desmayamos, porque puede que nosotros, habiendo hecho todo el trabajo, habiendo tenido paciencia, habiendo trabajado con mucho esfuerzo, de repente desmayamos y no vemos la cosecha de lo que hemos sembrado. Dice, no nos cansemos. ¿Y saben cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos conseguir no cansarnos? Obviamente sosteniéndonos, revitalizándonos, manteniendo esa firme unión que debemos tener con Dios, renovándonos, como dice el apóstol Pablo, día a día en nuestro interior y teniendo la actitud correcta de ver como debemos de ver las cosas en sus dimensiones. Es decir, entendiendo que detrás de lo que acontece o sucede está la mano de nuestro Dios o la mano del enemigo que quiere que nosotros flaqueemos, que quiere que nosotros desmayemos. Me gustaría llevarte a ese versículo que debe ser imborrable de mi mente y de tu mente, y al que te invito a ir ahora, que se encuentra en Isaías capítulo 41, verso 10. Un versículo que resume todo lo que hemos dicho hasta el momento y que nos invita a depender totalmente de nuestro Dios. Yo sé que en algún momento de la historia de tu vida o has pasado o vas a pasar, va a ser inevitable llegar a momentos en donde estemos desanimados, en donde estemos flaqueando, en donde sea intenso el ataque del enemigo para que nosotros flaqueemos y desmayemos. Este versículo es un versículo que nunca debemos de olvidar y que debe de mantenerse fresco en nuestras memorias, aun cuando estemos en paz o cuando estemos en guerra, aun cuando estemos en situaciones de tranquilidad y estabilidad o en situaciones que se salen fuera de nuestro control. Escuchemos lo que nuestro Dios nos dice en este versículo. No temas. ¿Por qué? ¿Por qué no debo de temer? Pues soy un ser humano, soy débil, tengo mis sentimientos, tengo mis emociones, pero el Señor nos dice, ¿por qué no debemos de temer? Porque yo estoy contigo. ¿Se acuerdan lo que Dios, Jehová nuestro Dios, le dijo a Josué? Le dijo, no desmayes, no temas. Aquí lo vuelve a repetir. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Sí, no es solamente échale ganas tú con la fortaleza que tiene, con lo que tú has conseguido, con la experiencia que has conseguido, con todos los elementos que tú tienes. No, no es a través de eso, es porque yo te renuevo de día a día, es porque yo soy el que te esfuerzo. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué extraordinaria esperanza, qué extraordinaria promesa tenemos lista para ser utilizado en los momentos en donde todo va bien o en donde todo va mal. Dios está con nosotros y eso a mí me fortalece. Es cierto, a veces nosotros vamos a pasar por situaciones muy difíciles en donde no tengamos el control de las cosas, pero recuerden, el que nunca pierde el control es nuestro Dios, y si Dios está con nosotros, nos ayudará a mantenernos firmes, estables, seguros de que tenemos no capacidad de tolerancia, de resistencia, sino a un Dios que nos ayudará, que nos sostendrá y que nos mantendrá avance. Que el Señor te bendiga y te ayude día a día a vivir una vida diferente y una vida llena de bendiciones para los demás. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte.
Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.